Hay historias que duelen en lo más profundo del alma. Historias que no salen en los noticieros ni ocupan titulares. Historias que el mundo prefiere ignorar. Esta es una de esas historias. Esta es la historia de Cacá. Una pequeña monita que no conoció la selva, porque su selva era el corazón de una familia humana que la amó con todo. Cacá no pedía lujos ni fama, solo pedía amor, y lo tenía. Hasta que un día todo cambió. Fue arrancada de su hogar, separada de quienes la cuidaban, acusada, juzgada, condenada, sin que nadie la escuchara. Hoy su historia sigue envuelta en sombras, pero su luz aún brilla en los corazones que no han dejado de buscarla. Esta es su voz, esta es su verdad, porque la justicia no es solo para los humanos, también es para los inocentes, los que no pueden defenderse, los que esperan que alguien hable por ellos. ¿Quién era Cacá? Cacá no era una monita salvaje, era una niña con corazón de animalito, o quizás una monita con corazón humano. Fue criada con amor desde pequeña, por una familia que la trató como una hija. Usaba ropita, dormía con su hermanita humana, iba al parque con su papá, comía frutas, vegetales, arroz, yogur y leche deslactosada. Vivía una vida digna, protegida, cuidada. ¿Y eso era un crimen? Pero entonces apareció ENV, una organización que dice proteger la fauna en Vietnam. Según ellos, Cacá era una víctima de explotación. Y sin investigar, sin visitar el hogar donde ella vivía amada y cuidada, denunciaron. El gobierno actuó y Cacá fue confiscada en junio del 2024. No solo ella, también Meat, un bebé macaco también domesticado. Pero si se trataba de justicia, ¿por qué solo ellos dos? ¿Por qué no los cientos de canales que hacen lo mismo cada día con otros monitos en Vietnam? ENV tiene una estructura de donaciones que permite al donante financiar acciones específicas. ¿Fue una verdadera acción por el bienestar animal o simplemente una operación financiada por alguien con dinero y poder? Luego de la confiscación, Cacá fue llevada a un centro que supuestamente era de rescate. Pero lo que encontró fue una jaula sucia, fría, sin estímulos, con agua turbia y comida que ni siquiera era apta para su dieta. Junto a mí y Puka, fue encerrada durante 3 largos meses. ¿Eso es un rescate? ¿Eso es protección animal? Acá, regresa a casa, te esperan brazos llenos de amor. El mundo clama, grita tu nombre, pidiendo justicia, pidiendo valor. Acá, pequeña estrella, la jaula no es tu verdadero hogar. Tu risa aún vive
arena que cae al mar. Pucca enfermó gravemente y fue retirado sin explicaciones. Nunca más supimos de él. Meat, el más pequeño, también desapareció y nadie respondió por ellos. Después de 3 meses de encierro, sin amor, sin cuidados, Cacá fue liberada. Pero, ¿de verdad fue una liberación? ¿O solo un abandono disfrazado de justicia? La dejaron en una isla remota del Parque Nacional Ben-En, sola, sin preparación, sin entrenamiento, sin nadie que la cuidara. Dicen que era libre, pero libertad no es estar sola, buscando comida en la tierra. Libertad no es dormir con miedo, ni sufrir en silencio. Nog iba a verla cada semana, y cuando él llegaba, Cacá brillaba de nuevo. Corría a sus brazos, se lanzaba a su regazo, dormía en paz, como cuando vivía en casa. Ella lo entendía todo, sin palabras, sin condiciones. Cada semana, Cacá esperaba a su papá en el mismo lugar. No se alejaba, no se internaba en la selva, solo se quedaba ahí, como si supiera que él volvería por ella, porque su amor no necesitaba explicaciones, solo paciencia y esperanza. Una monita que solo conoció el amor y fue condenada a sobrevivir por sí sola. ¿Eso es libertad? Pero ni siquiera eso les importó, porque un día, sin aviso, también le quitaron eso. La volvieron a desaparecer y otra vez nadie sabe dónde está. Desde su desaparición en la isla, no ha habido una respuesta oficial. Ni ENV ni las autoridades responsables han explicado el paradero de Cacá. Los correos no se responden, los comentarios se borran, la comunidad global que la ama es ignorada. ¿Dónde está Cacá? ¿Está viva? ¿Está enferma? ¿Está sufriendo? ¿Por qué tanto secreto? En Vietnam existe una ley de protección animal. Pero, ¿de qué sirve una ley si se aplica sin investigación, si se aplica de forma selectiva, si se ignora la evidencia del amor, del cuidado y del bienestar? Cacá no estaba maltratada, tenía una vida feliz, saludable, protegida, pero eso no importó. La ley se usó como excusa y no se aplicó a todos, solo a ella y a mí. Mientras tanto, hoy existen cientos de canales en Vietnam que graban monitos cada día. Bebés, adultos, disfrazados, humanizados. ¿Y dónde está ENV ahora? Si la ley es real, debe ser pareja, o se aplica a todos o no se aplica a ninguno.
Hoy no solo exigimos justicia para Kaká, exigimos verdad, exigimos transparencia, exigimos respuestas para Kaká, para Meet y para Puka. Porque no estamos hablando de un objeto, estamos hablando de seres vivos, con emociones, con vínculos, con historia. Y tú, que estás viendo esto, también puedes ser parte del cambio. Dicen que vuelas libre en la selva, pero ¿quién te cuida cuando la noche llega? Te alejaron de todo lo que conocías. ¿Cómo aprender a vivir sin compañía? Pero hay un fuego que nunca se apaga, una voz que no dejará de luchar. En cada oración, en cada esperanza, el amor te guiará de vuelta a tu hogar. Acá, regresa a casa, te esperan brazos llenos de amor. El mundo clama, grita tu nombre, pidiendo justicia, pidiendo valor. Acá, pequeña estrella, la jaula no es tu verdadero hogar. Tu risa aún vive en los recuerdos y en cada lágrima que cae al mar. Nunca te olvidaremos, mi dulce niña. Tu historia vive en cada corazón, y aunque el mundo sea injusto y cruel, te abrazamos con nuestra canción. Comenta, comparte, pregunta, envía correos a las organizaciones. No tengas miedo de exigir respeto y verdad. Usa tu voz en redes sociales. Únete a nuestra comunidad. Y si crees en la justicia, únete al movimiento. Quizás Kaká ya no tenga una voz para gritar lo que siente, pero nosotros sí la tenemos. No la olvides, no olvides a Meet, no olvides a Puka. No permitas que una organización o un sistema silencie lo que el mundo necesita saber. En la selva oscura llora una pequeña monita sin paz. Monkey Kaká se siente sola, la vida no es igual sin papá. Papá Nock se despierta en sombras, sus pasos siempre sin descansar, buscando el rastro de su hija, con esperanza en el corazón hallar. ¿Dónde estás, Kaká, mi niña linda? Las estrellas saben nuestro dolor, la luna canta una melodía y yo te busco con todo mi amor. Esto no termina aquí. Este es solo el comienzo. Si alguna vez sentiste un lazo con Kaká, si alguna vez viste en sus ojos algo más que un animalito, entonces sabes que esto es más grande que un video. Es una causa, es una verdad que no se puede encerrar en una jaula. Las noches son largas sin ti, mi búsqueda nunca acabará. Mis sueños se llenan de ti, mi hija monita, te encontraré ya. ¿Dónde estás, Kaká, mi niña linda? Las estrellas saben nuestro dolor, la luna canta una melodía y yo te busco con todo mi amor.
caca, mi niña linda. Las estrellas saben nuestro dolor. La luna cae